Bienvenido a la parte número 2 del curso de trading de inversión del primer capítulo en el que vamos a hablar acerca de la introducción a temporalidades, es decir, los marcos de tiempo en el mercado. Todos los mercados son la estructura de lo que descuenta el precio. Vamos a hablar acerca de esto. Existen momentos desde meses hasta segundos en un mercado. Los distintos pares de temporalidades los vamos a ver mucho más adelante, pero por ahora quiero que sepas que existen pares de temporalidades diarios, horarios, semanales, de horas, de 4 horas, de minutos, de 5 minutos, de 15 minutos, de segundos. Es decir, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? En tres principales temporalidades que van a ser un día, una hora y 5 minutos. Esos tres marcos de tiempo van a ser nuestros principales marcos de operación para poder realizar un trading plan de la manera correcta. Más adelante lo vamos a ver, pero por ahora quédate con esto. Vamos a hablar de los soportes y resistencias, es decir, las zonas de las que te hablé en el capítulo anterior. Sabemos que el mercado usa zonas de rechazo y no líneas como la gente cree. Eh, en ocasiones se usa líneas, pero no es así siempre. Zonas por importancia. ¿Qué es más importante? Pues bien, es más importante el marco de tiempo mayor. Por tanto, una zona de soporte y resistencia semanal es más importante que una zona de soporte y resistencia diaria. Y una zona de soporte y resistencia diaria es más importante que una zona de soporte y resistencia horaria. Entonces, esta zona de soporte y resistencia es más importante que una zona de soporte y resistencia a corto plazo o de minutos o intradía, como se conoce normalmente. Bien, esta es una zona de rechazo. ¿Por qué la dibujé así? Porque como observan no es una línea recta, sino un rectángulo que forma una zona. Entonces, si el precio viene subiendo, muy probablemente su tope máximo sea aquí o salga y la siguiente vela lo meta de nuevo al precio. Es decir, se está volviendo a meter a la zona. Y si esta zona actúa como un rechazo, y si el precio viene así, ¿qué nos dice el mercado? Que por ende, al ser una zona de rechazo, el precio irá contrario o regresará en la dirección que venía. Así de sencillo. Y así funcionan los mercados. Es todo lo que necesitas saber. Vamos a ver los tipos de zonas de soporte y resistencia, que son tres. A ver, este es estático. Este es estático. Me parece que son cuatro tipos. Estático, en primer lugar, es decir, horizontales. Como observas, aquí hay una zona, otra zona y otra zona. Todos estos rechazos representan una zona de soporte y resistencia. Como, perdón, como observas, el precio se rechaza en este precio, que es precisamente lo que te estuve diciendo hace un momento. El precio viene en caída, llega a la zona, se sube tantito, no quiere subir, vuelve a caer y agarra impulso para volver a subir. Esto es lo que funciona. Llegó en el punto más bajo. Contrario aquí, el precio sube, pero no llega al punto más alto. Pero aquí sí, e incluso vuelve a meterse con esta vela. Y es lo que quiero que sepas, que tú para identificar zonas o hacia dónde va a ir el precio, necesitas identificar primeramente las zonas de rechazo o de resistencia. Por tanto, lo que hace mucha gente es abrir posiciones porque ve un patrón como este, 1, 2, 3, sin saber que el precio podría rechazarse en este punto y volver a subir. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Anticiparnos y determinar que esta zona forma un rechazo, que esta zona de aquí forma otro rechazo y posiblemente esta zona de aquí, que no dibujé pero esta se nota, yo la veo, forma otro rechazo. Entonces, si esto es un rechazo, ¿qué puede hacer el precio en esta ocasión? Caer, rechazarse en esta zona y volver a subir. También están las zonas dinámicas,
que incluyen medias móviles, por ejemplo, exponenciales, simples o ponderadas. ¿Cuáles ocupo yo? Las exponenciales. Aquí, este es un patrón que vamos a ver más adelante de rechazo. Si este patrón se forma en zonas de rechazo, el precio con un alto grado de acierto va a ir en contra de la dirección en la que venía. Y es lo que sucede aquí, e incluso con fuerza. Si nosotros utilizamos únicamente una zona de rechazo y este patrón, podemos determinar el mercado. Así funciona el mercado. Tú identificas un patrón, lo unes con acción del precio y voilà, tienes tu estrategia mecánica. Esto es lo que necesitas saber y lo que nadie te dice. Vamos a ver qué más. Los candlestick. Candlestick o velas japonesas. Recordarás que la clase pasada te hablé acerca de Sokyo Honma, que fue el fundador de las velas japonesas. Pues bien, una vela japonesa es la sucesión de velas en un marco de tiempo menor o una estructura de mercado. Esto, como lo digo en mi libro, es el lenguaje del mercado. ¿Por qué? Porque si tú sabes leer las velas, sabes leer el mercado. Por tanto, vamos a aprender a leer las velas y vamos a determinar que una vela por sí sola no da mucha información, pero en su conjunto representa tendencias. Eh, Vamos a hablar primeramente, explicar qué son las candlestick. Y es una técnica japonesa que data en Japón por el siglo XVIII. Surge en el mercado del arroz, como vimos la clase pasada, y debe de evaluarse en zonas de soporte y resistencia. Su uso no debe de ser individual y hay que comprender lo que sucede en un marco de tiempo menor. Esta vela representa un movimiento más grande en un marco de tiempo menor, pero esta vela no es nada en un marco de tiempo mayor. Por tanto, una vela es el recorrido que ha seguido el precio en una temporalidad menor. Así es simple. ¿Cuál es su estructura? Te preguntarás. Observa la imagen y observa que la vela del lado izquierdo es una vela bajista y la del lado derecho una vela alcista. Se compone ambas velas de máximos y mínimos. El mid en el mismo punto, un máximo en el punto más alto, por eso es máximo, un mínimo en el punto más bajo, por eso es mínimo. Tienen sombras, en ocasiones no tienen, pero tienen sombras superiores y sombras inferiores, las mismas velas iguales. La vela, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia con respecto a una vela bajista y una vela alcista, eh, el precio de apertura y el precio de cierre. La vela bajista abre más alto de lo que cierra y la vela alcista abre más abajo de lo que cierra. ¿Por qué? La vela bajista en este caso abre y cae. Cae, por eso es una vela bajista, porque baja. La vela alcista abre y sube, por eso es una vela alcista, porque va hacia arriba. Alza, sinónimo de subir, de hacia arriba. Entonces, esto es lo que debes de saber del mercado y cómo funcionan las velas, entendiendo su estructura y qué hace la vela en una temporalidad menor, entiendes el mercado. Vamos a ver las principales velas. En primer lugar están las peoncitas. Estas peonzas son velitas muy importantes. No sé por qué se movió esto de aquí, pero vamos a ver que son de tendencia neutro, es decir, pueden surgir tanto en bajista como alcista, como en lateralización, como en tendencia o como en no tendencia. Surgen en cualquier momento del mercado. Se conocen como vela de desaceleración. Por ejemplo, si nosotros nos topamos con una vela larga, como esta de aquí, y después sigue una velita de estas, indica que el mercado está perdiendo fuerza, por tanto es una vela de desaceleración. La apertura es más baja que el cierre, y el cierre cae por debajo del máximo, pero por encima de la apertura. Esto en el caso de la vela bajista. El doji ya te sonará de mucho. El doji es una vela de indecisión y es muy convincente. ¿Por qué? Porque si surge esto, muy probablemente el fin de la tendencia esté cerca. Vamos a ver más adelante que no nos vamos a fijar en este tipo de velas, sino lo que hace el precio con la sombra y el cuerpo. Bien, un doji es conocido comúnmente como un indicativo de cambio de tendencia.
El doji representa la indecisión del mercado, es decir, un equilibrio entre la oferta y la demanda. Si aparece en un mercado lateral, no tiene trascendencia, pero si aparece en una tendencia alcista pronunciada y detrás de una vela blanca, podría estar indicando un posible agotamiento. Si aparece en tendencia bajista pronunciada y detrás de una vela negra, indicaría un posible agotamiento en la tendencia. Tan sencillo como esto, no te preocupes por entender las velas, lo que quiero que sepas es su estructura. El martillo, este martillo es una maravilla y nos va a servir de mucho. Por sí solo no es fiable, pero en conjunto tiene una precisión inigualable. Vamos a ver si me permite abrir, no me permitió abrir esto, pero es una imagen de martillo, simplemente esta es la representación gráfica del martillo. Vamos a ver que un martillo es una vela de cambio, en su conjunto si surgen varios martillos, es un indicativo de cambio de tendencia, lo vamos a ver en el patrón de excelencia. Vamos a hablar de la psicología de las velas, una razón humana. Cada movimiento es una tendencia, cada vela encierra una tendencia o parte de ella. Aquí, el precio cae, el precio sube y el precio cae. ¿Hacia dónde irá el mercado? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Muy posiblemente el mercado vaya hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos en una corrección, una caída, una subida, otra caída. El mercado va a seguir cayendo, pero en un principio está corrigiendo. Eh, ¿Qué esperamos? Un parámetro principal de cualquier estrategia debe ser esperar siempre una corrección. Y en este caso hay que esperar una corrección para entrar. Así de sencillo. Esta es la tendencia que encierra esta vela. Aquí está. Como observas, este movimiento, de aquí esta vela roja, de aquí esta sucesión de velas rojas, representa esta caída de acá. Tan simple como esto. Tan simple y a la vez tan complejo que se ve. Pero es así de simple. ¿Esto iría hacia arriba? No, esto iría hacia abajo, como ya te mencioné. ¿Por qué? Porque la temporalidad mayor me está diciendo que esto seguirá en caída. Lo vas a entender mucho más adelante, pero así es como funciona el mercado. Aquí se compra o se vende, se sube o se baja, ya te di la respuesta. Cae. Eh, Vamos a meter sistema de trading de inversión, el conocimiento, como la esencia del mercado en el próximo capítulo, pero este es el complemento del capítulo anterior. Así que por ahora sería todo. Hasta luego.